que nos cuente algo de la historia de la Navidad, sobre todo porque estamos en estas fechas. Adelante, profesor. Claro que sí. Fíjate que hablar de Navidad, mucha gente no sabe, pero es interesante que tenga el conocimiento de la importancia que tiene la Navidad en las familias, en el ser humano, en la sociedad. Y decirte que la palabra Navidad es el nacimiento de Cristo. Y mucha gente no sabe eso. Todos sabemos que las posadas y todo eso, pero el nacimiento de la Navidad, eso significa nacimiento de Cristo. Y todo esto nace, créeme que, de un sentimiento en el siglo III, o sea, hace 300 años. Bueno, cuando nació Cristo, 300 años después, empieza la gente a celebrar el nacimiento de Cristo. Darse cuenta que en el interior de la ciudad, de la sociedad, siempre hay un nacimiento, y ese fue el de Cristo, ¿sí? Es en el siglo III. Y algo interesante que mucha gente quiere saber, ¿verdad? Oye, ¿y por qué la Navidad? Pues esa es donde Cristo, ¿me entiendes?, nace y empieza a desarrollarse hasta el año 33, que es cuando muere, ¿sí? Y si hablamos de la Navidad, pues no debemos dejar de pasar cómo es el árbol de Navidad. Todo el mundo ponemos árbol de Navidad, pero ¿por qué? Y esto nace en un lugar muy interesante, en el siglo XVIII, ¿sí? En Constantinopla, ahí nace el árbol de Navidad, darle el tributo, lo que se merece, al nacimiento de Jesús. Y eso fue en el siglo XVIII, ¿sí? En el siglo VIII. ¿Está ligado el árbol de Navidad Sí, con el nacimiento de Jesús? sí. Esto va que poco a poquito, hablamos que en el siglo III nace lo que es la Navidad, darle el reconocimiento a Cristo. Y en el siglo VIII, en Constantinopla, en aquel tiempo, ¿verdad?, le empiezan a agregar mucho más cosas. Lo que ya después del árbol de Navidad vienen las posadas, que son las posadas donde nacen, pero todo viene con un sentimiento, una fe a Cristo. Cuando muere el 25, bueno, cuando muere después de 33 años, pero el nacimiento es el 25 de diciembre. ¿Y el nacimiento? El nacimiento de Cristo Él nace el 25 de diciembre. Todas las figuras que se ponen actualmente, que vas a hacer un nacimiento y pones que la casita y que el burrito y que el buey y que la Sagrada Familia y todo eso, ¿eso también en esas fechas? Sí, ¿Sí? sí. ¿Tienen algún significado? Claro que sí. ¿Sí? Fíjate que en México empezamos a raíz de la llegada de los españoles, y que los españoles de alguna manera nos gobernaron en el siglo XVIII, ellos empiezan de alguna manera a poner el nacimiento, ¿sí? Oh. Ellos empiezan de alguna manera a darle crédito para que la gente de alguna manera se hiciera la costumbre, la tradición entre los mexicanos, los españoles. Y eso nace, fíjate, en un lugar muy, muy, muy bonito, porque la gente no sabe, pero en México hay un lugar, una zona arqueológica, ¿sí?, en San Agustín Acolman. Ahí nacen de alguna manera las primeras posadas, los primeros árboles de Navidad, ahí nacen en ese lugar, ¿sí? Y estamos hablando del siglo XVIII. Y allí en México empezamos a ver y analizar que la Navidad, o el nacimiento de Cristo, empiezan a festejarlo desde 9 días antes. 9 días antes de que el nacimiento de Cristo, es decir, a partir del 16. Y tenemos 9 días para poder, por así, prepararnos espiritualmente, ¿me entiendes? Y cada día tiene un significado. Por ejemplo, el primer día, ¿sí?, significa humildad. Y la gente no sabe, pero el primer día el día 16 significa humildad. El día 17 significa fortaleza. El día 18 significa desapego. El día 19, caridad. El día 20, confianza. El día 21, justicia. El día 22, pureza, ¿sí? El día 23, alegría. Y el día 24, antes del nacimiento, significa generosidad. Ser generosos. O sea, cada uno, y aparte que dicen que significa de alguna manera los pecados que tenemos. Pero eso significa de alguna manera los 9 días, ¿sí?, de las posadas. Cada posada tiene su significado. Algo bien bonito que mucha gente no conoce. Y sí es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, el día 16 hay que ser muy humildes. Que conozcamos la palabra humildad y dar el ejemplo con la humildad. Ahora,
Si quieres platicamos un poquito, por ejemplo, de que desde la época de la colonia a los españoles les interesaba muchísimo que nosotros fuéramos, ahora sí, devotos de la Iglesia Católica. Y recordemos que había en aquel tiempo el 100% de los mexicanos eran católicos, pero no todos teníamos la fe ni el sentimiento. Y los franciscanos y los agustinos se encargaron de alguna manera para hacer crecer esa fe y ese sentimiento de lo que son las posadas, de lo que es la Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es muy bonito, porque la gente tiene que conocer de alguna manera la importancia que tiene todo esto, ¿verdad? Ahora, recordemos que cuando hacemos la posada, bueno, ya hablamos de dentro de las posadas, por ejemplo, significa donde María, el último día, pues ahora sí que los peregrinos, lo que tú hablabas de los burritos, todo eso participaron dentro del nacimiento de Cristo. Todo el mundo fue a rendirle tributo al nacimiento a Cristo para que la gente tuviera, ahora, por esa fe, ese sentimiento, ¿sí? Los Reyes Magos, por ejemplo, que no llegaron el día 25, el 24 ni el 25, llegaron hasta el día a principios de enero, pero también llevarle, ¿sí? Mirra, oro, incienso, llevar muchas cosas, porque el niño en aquel tiempo ve a Cristo y van a hacer. ¿Tú crees que actualmente nos hace falta tener más ese sentimiento de Navidad? Sí. Estamos muy pobres en ese sentido. Fíjate que a lo mejor sí lo tenemos, Salvo, pero nos falta todavía de alguna manera desplayarnos. La sociedad últimamente se está guardando muchas cosas y aquí lo hermoso es darlo a conocer, sacarlo para que podamos ser más felices. Es cuando tú guardas alguna cosa que es negativa, te queda guardada y la traes en la cabeza. Cuando hay esto, es algo muy hermoso. ¿Y a qué crees que se deba ese desapego? Fíjate que si tú recuerdas cuando hiciste la primera comunión, que te preparaste 3 meses, 4 meses y te enseñaron muchas cosas, todo eso ya uno se está terminando, pero se está bajándose un poquito de nivel. Creo que todos los que estábamos, o todos los que somos grandes o mayores, tenemos ciertos valores religiosos, sentimentales, espirituales, y sin embargo la tecnología nos está comiendo un poquito todos esos valores. Entonces estamos perdiendo de alguna manera eso. Invitamos a un niño, vamos a una posada y a lo mejor no quiere ir por estar jugando, por estar haciendo otros quehaceres. Pero sería interesante que estos valores espirituales, religiosos, los vamos a retomar con los niños. Eso es algo muy lindo. Y créeme que nos divertimos, inclusive, porque antes, pues, ¿qué hacíamos nosotros? No había nada de esto. Y cada cosa que hacíamos en la Navidad o en las posadas o en Año Nuevo, lo disfrutábamos al 100%. Y sobre todo que estábamos de vacaciones. Eso era, ahora sí, ese es un tema aparte, pero es muy interesante analizarlo. ¿Qué sugerirías tú al pueblo de Río Verde, en este caso, para que retomara ese sentimiento de la Navidad y se volviera a levantar? Porque ya las posadas no se hacen como se hacían antes. ¿Tú sugieres algo? Sí, cómo no. Por ejemplo, que el gobierno de alguna manera, las escuelas primarias, secundarias, los de preescolar, por ejemplo, a los maestros los invitemos para que a los niños les inculquen esa emoción, ese sentimiento, ¿me entiendes? De alguna manera, esa educación espiritual, ya ellos sabrán, ¿verdad? Pero invitarlos para que conozcan la realidad de la importancia que tiene y decirles, ¿sabes qué? Las posadas son importantes. Aquí vamos a hacer 9 posadas o vamos a hacer un programa, un proyecto junto con la presidencia municipal, con las escuelas, con los barrios, con los templos, ¿sí? Con todas las parroquias. Darlo a conocer. Y todos los días, desde el día 16, como estábamos platicando, de la importancia que tiene el 16, que es el inicio de las posadas, a los niños hay que decirles que el día 16 es la primera posada. Y ese día 16 significa humildad. Y el día 17 significa fortaleza, para que los niños, aparte de conocer un poquito ese sentimiento religioso, conozcan la verdad y lo que es para ellos bueno. Ellos tienen que decidir. Yo estoy de acuerdo, porque mucha gente me critica que no, pero nosotros podemos apoyarlos, porque con valores, y recordar que la ciencia que estudia los valores se llama axiología, y los valores se deben de iniciar desde que el niño, ¿sí?, está pequeño.